Jóvenes, tengan ustedes saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a explicar un tema del curso de Matemática Básica para Ingeniería y el tema que vamos a explicar es ecuación de la recta. Para ello vamos a ayudarnos de este PPT que estoy mostrando en la pantalla, el cual nos va a servir para explicar estos conceptos. Para empezar todo tema, no solamente de este curso, sino de cualquier curso, siempre hay que empezar mencionando algunos conceptos o recordando algunos conceptos e invitándote a ti a que reflexiones sobre algunos conceptos. En esta oportunidad, esos saberes previos que quiero que recuerdes sería el primero, saber qué cosa es un vector. Quiero que analicen ustedes ahí, donde están sentados, escuchando o viendo este video, analizar qué cosa es un vector, qué tipos de vectores puedes conocer o intuir que existen, cuál es la norma de un vector, y otro concepto es la diferencia entre producto escalar y producto vectorial. Son algunos de los conceptos que vamos a recordar en el transcurso de esta clase, pero que sería bueno que desde ahora hagas un alto y hagas un análisis de lo que podría significar cada uno de estos conceptos. Es importante también mencionar el tema de vectores, en qué aspecto de la vida cotidiana lo encontramos. En esta oportunidad te voy a presentar dos imágenes y quiero que ahí analices dónde crees que se encuentran los vectores. Primera imagen es sobre el puente del Ejército, seguramente alguna vez has pasado por ahí. Analiza qué vectores pueden haber ahí, las cuerdas, la pista, el arco. Y por acá tenemos la imagen de una construcción donde también se pueden dar cuenta de algunos vectores. Bien, este es un poquito para reflexionar en base al tema. Ahora, te voy a presentar lo que quiero lograr con esta explicación. Al finalizar esta clase, yo quiero que ustedes puedan identificar los vectores en R3, la multiplicación escalar y vectorial, determinar la norma y los ángulos entre vectores, utilizando las reglas del álgebra lineal de forma correcta y ordenada, en base al análisis y síntesis que todo estudiante de ingeniería debe poseer. Bueno, empecemos. Vectores en R3. ¿Qué cosa es un vector en R3? Miren, un vector en R3 es una terna ordenada de números reales, denotada de la siguiente manera. Te das cuenta que han puesto ahí una V en forma minúscula. Acá está la V, y está representado por tres valores. En ese orden, X, Y, Z, porque se trabaja en tres dimensiones. Esta es la manera de representar un vector. Va a tener tres elementos. Siempre va a tener tres elementos. Ahora, este vector se representa, pues, en el plano cartesiano, ¿sí? Y el punto de partida, de donde va a partir el vector, se llama el punto de origen. Acá vamos a presentarte el plano cartesiano, que tiene tres coordenadas, X, Y, Z, y vamos a graficar el vector. Ahí está. El punto de origen, el punto está pues en el origen de coordenadas, ¿no? Es el punto de origen donde se va a iniciar todo vector. Cuando tú quieras representar un vector, siempre el punto de donde va a partir el vector tiene que ser el origen de coordenadas. De ahí tiene que partir el vector. Entonces acá te puedes dar cuenta de la definición de un vector. En forma resumida, un vector está formado por tres elementos y cuando tú lo quieres graficar en el plano cartesiano, debe partir siempre del origen de coordenadas. Bien, vamos a ver nuestro siguiente PPT. En el siguiente PPT vamos a trabajar lo que es la representación geométrica del vector. Geométricamente, un vector se representa en el espacio. Y para ello, para poder representarlo, vamos a tomar dos puntos. En este caso, un punto P1 y un punto P2. Vamos a graficar el plano cartesiano. Ahí está el plano cartesiano. Vamos a ubicar esos dos puntos, punto P1 y punto P2. Estos son puntos, nada más son puntos. Para que sea vector, hubiesen puesto una flechita en la parte de arriba. Ahí yo diría que es vector, pero en este caso no. En este caso solamente son puntos. Y para yo representar el vector,
sería pues desde el punto P sub 1 hasta el punto P sub 2. Ahí lo puedes ver. Ese sería el vector V. ¿Y cómo lo represento? Porque el vector tiene que tener sus componentes. Para tener sus componentes, tú tienes que restar elemento a elemento, es decir, el primer elemento del punto 2 con el primer elemento del punto 1, es decir, la primera coordenada. Luego el segundo elemento con el segundo elemento del punto P sub 1 y el tercer elemento con el tercer elemento del punto P sub 1. Es decir, se pueden dar cuenta ustedes de que lo que se trata es de restar los puntos. Al restar estos puntos me va a dar pues las coordenadas del vector respectivo. Ahora, de repente algunos me dirán, ¿y por qué tiene que empezar a restar de P sub 2 menos P sub 1? Eso es porque lo he simbolizado el vector de esta manera, de P sub 1 a P sub 2. Pero si yo quisiera el vector hacia abajo, en ese caso tendría que restar P sub 1 menos P sub 2, es decir, X1 menos X2, Y1 menos Y2 y Z1 menos Z2. Es decir, en otras palabras, el orden tú lo pones. El orden tú lo pones. Pero siempre se tiene que restar. Algunos me dirán, pero entonces sería un diferente vector. Sería el mismo vector, pero con diferente sentido nada más. Uno va hacia arriba, uno va hacia abajo. Pero el vector sería el mismo. Bien. Ahora, ¿cómo se denota un vector? ¿Cómo es la notación de un vector? Para denotar un vector, como ya lo había dicho en el anterior, se va a simbolizar con una letra minúscula y una flechita en la parte de arriba. Esa flechita significa que estamos hablando de un vector. Si no te ponen esa flechita, entonces simplemente es un punto cualquiera. Cuando te viene el vector y al costadito dos barritas, se le llama módulo de ese vector. Y el ángulo que forma con el eje X, ese se va a llamar la dirección del vector, que tanta inclinación tiene, ¿sí? Y el punto de partida se le llama el punto de aplicación, donde va a originarse el vector, de donde va a nacer el vector. Bien, vamos a ver ahora un concepto importante que es la magnitud o la norma de un vector. ¿Cómo se calcula? ¿Sí? Mira, la norma de un vector lo vamos a hallar o lo voy a explicar a través de este ejemplo. Vamos, acá tenemos dos puntos, un punto P sub 1 y un punto P sub 2. Nos piden determinar la norma del vector cuyos extremos están dados por estos puntos. Bien, tenemos nuestro plano cartesiano. Voy a ubicar estos puntos. Estoy haciendo una ubicación así de manera rápida. Ahí está el P sub 2 y el P sub 1. Para yo conocer el vector, tengo que restar. Puedo restar, como te dije, P sub 1 menos P sub 2, o P sub 1 o P sub 2 menos P sub 1. Depende de cómo quieras tu vector. En este caso, el vector voy a hacerlo de abajo hacia arriba. Por lo tanto, para conocer el vector, tendría que restar P sub 2 menos P sub 1. Vamos con la solución entonces. Vamos a llamarle a este vector, vector V. Ahí lo puedes ver. Vector V es de P sub 1 a P sub 2. Tengo que restar entonces las coordenadas de P sub 2 menos P sub 1. Primero está 3 y luego está 2. Ahí está restado, mira, 3 menos 2. Luego está 2, luego está menos 1. 2 menos menos 1. Y luego está menos 2 y luego está menos 3. Perdón, 3. Por eso que es menos 2, menos 3. Restamos y tenemos ahí 1, 3 y menos 5. 3 menos 2, 2 menos menos 1 y menos 2 menos 3. Y ya tenemos nuestro vector. Ese sería el vector V. Como en este caso me están pidiendo la norma, para sacar la norma, lo que vas a hacer es lo siguiente. Cada elemento del vector, en este caso 1, 3 y menos 5, lo vas a elevar al cuadrado. 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 5 al cuadrado. Lo vas a sumar esos tres resultados y le vas a sacar a raíz. ¿Por qué se le saca raíz? Esa es la fórmula. Es la fórmula para sacar la magnitud, la norma, o también se llama módulo. Puede ser cualquiera de los tres nombres. Magnitud, norma o módulo. En este caso sale la raíz de 35. Si es que tuviera raíz exacta, sacarías la raíz exacta, pero en este caso no tiene raíz exacta, así que simplemente lo dejas en raíz de 35.
Y de esta forma, pues jóvenes, se saca uno de los elementos importantes del vector, que es la magnitud o la norma. Bien, sigamos analizando otros conceptos. Vamos a poner acá la magnitud o la norma, que viene a ser como la distancia. ¿Sí? Esa raíz de 35 es la distancia del vector. Entonces, magnitud, norma, módulo, en definición, es la distancia del vector. Bien, vamos a pasar ahora a otro concepto que es el vector unitario. El vector unitario es un vector asociado a todo vector, ¿sí? O sea, todo vector tiene su vector unitario, en otras palabras. Y ese vector unitario tiene por módulo el número 1, o sea, es decir, que la distancia es 1. Ahí lo puedes ver la definición. Un vector unitario es un vector sin unidades cuyo módulo es exactamente la unidad. Este vector generalmente se utiliza para especificar la dirección y el sentido. Por ejemplo, dado un vector AB, podemos hallar un vector unitario en la dirección y el sentido de AB. ¿Sí? O sea, es una parte de todo el vector, pero donde el módulo es 1. Acá vamos a hacer una pequeña gráfica, espero les oriente. Ahí tenemos el vector AB, que está de color verde, y el vector unitario sería una unidad de ese vector AB. Una unidad digo porque el módulo es 1. Entonces, todo vector, tú puedes sacarle su vector unitario. Y para sacar su vector unitario, vamos a utilizar esta fórmula. Eso se expresa el vector unitario del vector AB. En la parte de arriba del numerador se pone el vector AB y en la parte del denominador el módulo del vector AB. Vamos a ver un ejemplo. Determine el vector unitario de este vector. Bien, para sacar el vector unitario, primero tienes que tener el vector. Acá lo tienes, ese es el vector. Pero aparte del vector, necesitas el módulo de ese vector. Acuérdate que el módulo es elevar al cuadrado cada uno de los componentes. Es decir, 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, que saldría 4. Otro 2 al cuadrado, que sería 4. Y 6 al cuadrado, que saldría 36. Si sumamos eso, nos saldría 44. Lo que quiere decir que el módulo es la raíz de 44. La raíz de 44. Bien, ¿y cómo calculamos el vector unitario? Mira, de la siguiente manera. Cada componente va a ser dividido entre la raíz de 44. Entonces, primera componente, menos 2 entre raíz de 44. Segunda componente, 2 entre raíz de 44. Y tercera componente, 6 entre raíz de 44. Y de esa manera tenemos nuestro vector unitario. Ahora bien, dependiendo de la expresión que nos quede, nosotros podemos avanzar o hacer algunas operaciones adicionales. Por ejemplo, en esta parte que nos ha salido raíz de 44, podemos darnos cuenta que esa raíz de 44 se puede pues seguir operando un poquito más, ¿no? Saldría menos 2 entre la raíz de 44 es como la raíz de 4 por 11. Es decir, es 2 raíz de 11. En el otro quedaría 2, también lo mismo, 2 sobre raíz de 11. Y en el otro también lo mismo, 2 sobre raíz de 11. Raíz de 44 no es exacto, pero descomponiendo podemos poner que es 2 raíz de 11. Ahora, simplificando, acá se va el 2 y te quedaría solamente menos 1 sobre raíz de 11. La otra componente sería 1 sobre raíz de 11. Y la otra componente, mitad, mitad, sería 3 sobre raíz de 11. Y eso sería pues el vector unitario, ¿no? En algunos casos se puede operar así como acabo de hacerlo, pero en algunos casos no se puede y simplemente quedaría indicado. Bien, hasta ahorita vamos repasando ya dos conceptos, el módulo del vector y el vector unitario. Ahora vamos a ver las operaciones con vectores. ¿Qué operaciones se pueden hacer con vectores? En primer lugar, las operaciones de suma, resta y multiplicación por un escalar. Vamos a ver como un ejemplo. Acá tenemos dos vectores, el vector b sub 1 y el vector b sub 2. Y me están pidiendo que haya esta expresión. 3 veces el vector b sub 1 menos 2 veces el vector b sub 2. Este 3 veces el vector b sub 1 quiere decir que este número 3 vas a tener que multiplicarle por todos los elementos o a cada uno de los elementos del vector b sub 1.
¿Sí? Acá mismo vamos a poner, esto es lo que me está pidiendo el problema, y mira, voy a reemplazar 3 veces el vector b sub 1, acá he puesto el vector b sub 1, menos 1, 2, menos 3. Luego viene menos 2 veces el vector b sub 2, ahí está el vector b sub 2. ¿Cómo multiplico? Este 3 multiplica a cada elemento del vector, a cada elemento. ¿Sí? Entonces multiplicamos 3 por menos 1, 3 por 2, 3 por menos 3. Vamos a mirar los resultados, ahí están. 3 por menos 1, menos 3, 3 por 2, 6, 3 por menos 3, menos 9, menos 2 por 2, perdón, 2 por 2, 4, 2 por menos 1, menos 2, y 2 por 3, 6. Solamente estoy multiplicando el número 2. El menos, por eso lo estoy poniendo al medio. Hay algunos que multiplican todo el menos 2. Si tú quieres multiplicar todo el menos 2, también es válido, pero ya no le pondrías menos y no le pondrías más, porque ya estás multiplicando el menos 2. En este caso, yo solamente estoy multiplicando el número 2 y el menos lo estoy dejando ahí. Ahora me tocaría restar estos dos vectores. Para restar estos dos vectores, es elemento a elemento. Es decir, el menos 3 se restaría con el 4, el 6 con el menos 2 y el menos 9 con el 6. No te olvides que al medio está un menos, sería menos 3, menos 4, 6 menos menos 2 y menos 9 menos 6. Entonces acá lo puedes ver, ¿sí? 3 menos 4, 6 menos menos 2, que se convierte en más 2, por eso está más 2, y menos 9 menos 6. Operamos y tenemos que el resultado es menos 7, 8 y menos 15. Como te puedes dar cuenta, las operaciones con vectores de suma y resta no es tan difícil, solamente es seguir la idea, ¿no? Seguir un poco la lógica. Ahora vayamos a ver otra operación que es muy importante, que es el producto escalar. ¿Cómo se hace el producto escalar? Bien, para sacar el producto escalar vas a tener dos vectores. Acá tenemos el vector A, el vector B. Y lo que se hace es multiplicar elemento a elemento. Es decir, el primer elemento se multiplica por el primer elemento del otro vector, el segundo elemento con el segundo elemento y el tercer elemento con el otro tercer elemento. Y luego se suma todo y tenemos nuestro producto escalar. Es muy importante que tú te des cuenta que cuando dice producto escalar, quiere decir que me va a salir un número. El resultado ya no me va a salir un vector, sino me va a salir un número, que puede ser entero, decimal, fracción, dependiendo pues de los elementos de cada vector. ¿Sí? Me sale un número. Y este producto escalar tiene algunas propiedades que acá las puedes observar. ¿Sí? Cuando tú haces el producto escalar de dos vectores iguales, es como multiplicar el módulo elevado al cuadrado. Ahora, es muy importante acá identificar que para que tú te des cuenta que es producto escalar, tiene que estar un punto en el centro de los vectores. Es decir, si yo tengo un vector A y me ponen por vector B, esto no es producto escalar. Para que sea producto escalar, yo tengo que ver en el ejercicio que me pongan un punto. Ahí es producto escalar, con el puntito. Y este producto escalar es muy importante para analizar el ángulo entre vectores. Esto lo vamos a ver en este PPT, mira. ¿Sí? El ángulo entre vectores es muy importante porque acá vamos a utilizar lo que es el producto escalar. Acá se puede dar cuenta la fórmula. Dice que el producto escalar de dos vectores es igual al producto de los módulos, este símbolo son módulos del vector, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo, profesor? El ángulo que forman los dos vectores. Vamos a ver un ejemplo para que se puedan guiar. Determine el ángulo entre estos vectores. ¿Cómo sería? Mira, dice el vector A, el vector B. Entonces, por acá yo puedo tener el vector A y por acá puedo tener el vector B. Entonces, entre A y B se supone que hay un ángulo. Entonces, yo quiero calcular ese ángulo. Y para calcular ese ángulo me tengo que ayudar de esta formulita que me han dado acá. Y para esa formulita yo necesito algunos elementos. ¿Qué necesito, profesor? Primero necesito el producto escalar de los dos, de ambos. ¿Sí? Entonces vamos a poner por acá el producto escalar. Vamos a multiplicar. A ver, perdón. Acá mejor. Vamos a multiplicar el producto A por el vector B, perdón. ¿Cómo se multiplica? Te dije elemento a elemento. Multiplicamos.
El primer elemento, menos 2 con 1, que sale menos 2. Menos 2 con 1, que sale menos 2. Luego 1 con 3, o sea, 1 por 3, que sale más 3. Y el siguiente sería 3 por 2, que sale más 6. Ahí está. Lo que quiere decir que el producto escalar de A por B, el producto escalar de A por B, vendría a ser 6 más 3, 9, y menos 2 sería 7. Entonces tenemos que nuestro producto escalar, en este caso, nos está saliendo 7. Ahí está, nos está saliendo 7 nuestro producto escalar. Bien, continuemos. Perdón. Continuemos. Aparte del producto escalar, necesito esta expresión. ¿Qué cosa es esto? Son los módulos de cada vector. Entonces vamos a sacar los módulos. Acá tenemos producto escalar y por acá ahora vamos a sacar los módulos del vector. Bien, el primer módulo, el módulo de A, creo que ya lo podemos hacer de frente. Recuerda que el módulo de A es sumar los cuadrados de cada elemento. En el caso de A sería 2 al cuadrado, que es 4, 1 al cuadrado, que es 5, o sea, 4 y 1, 5, y 3 al cuadrado, que es 9. Sería la suma 14. Y ahora vamos por el módulo de B. Vamos a ver el módulo de B. El módulo de B sería 1 al cuadrado, que es 1, 3 al cuadrado, 9, y 2 al cuadrado, 4. Si sumamos todo eso, también sale 14. Listo, entonces ahora sí vamos a reemplazar en la formulita. A por B, eso nos ha salido 7. Los módulos, raíz de 14 por raíz de 14. Y aparte por el coseno del ángulo. Pero nosotros sabemos que raíz de 14 por raíz de 14 es como decir 14 por el coseno del ángulo. Le sacamos séptima y me va a quedar 1 y 2, pasas a dividir 1/2. Quiere decir que el coseno de teta es 1/2. Entonces tienes que darte cuenta ahora el coseno de qué ángulo sale 1/2. Y se pueden dar cuenta que automáticamente eso sale 60. El coseno de 60 justamente es 1/2. ¿Y cómo yo lo sé, profesor? Bueno, es práctica, pues, ¿no? Porque este 1/2 es el 60 es un triángulo notable y hay que recordar que su coseno es 1/2. Ahora, si no te saliera un ángulo conocido, entonces puedes aplicar la calculadora. ¿Y qué aplico en la calculadora? Pues en la calculadora tendrías que poner arco coseno de 1/2. Y cuando haces eso, te va a salir 60 en la calculadora. 60 grados. Y ya está. Esa es otra forma también de trabajar nuestro vector. Bien, espero se haya entendido. Este producto es muy importante, ¿sí? El producto escalar. Bueno, tómale una foto si le quieres tomar, cópialo. Si lo quieres copiar, ponle pausa, porque voy a borrarlo para poder continuar con la explicación. Bien, ahora, esto lo voy a dejar para ti, para que practiques, pero te quiero dar la indicación. Dice, determine si el vector 2,2 menos 1 es perpendicular al otro vector 5,4 menos 2. ¿Qué quiere decir? Que dos vectores, para que sean perpendiculares, tienen que formar 90 grados. ¿Ya? ¿Y cómo yo voy a saber si estos forman 90 grados? Con la ayuda del producto escalar. Seguramente en el PPT anterior te has dado cuenta de esta propiedad, ¿sí? ¿Dónde está? No, perdón. Acá lo voy a poner. ¿Cuál es la propiedad que me quiere decir, profesor? Que para que sea perpendicular, el producto vectorial te debe dar 0. Si el producto escalar, estamos en producto escalar, el producto escalar te debe dar 0. Si tú compruebas que dos vectores al multiplicar escalarmente te da 0, eso quiere decir que son vectores perpendiculares, es decir, que forman 90 grados. Y si tú multiplicas acá o haces el producto escalar, te vas a dar cuenta que efectivamente sale 0. Por lo tanto, concluimos de que estos son perpendiculares. Bien, este es entonces el producto escalar. Ahora te voy a explicar lo que es el producto vectorial. El producto vectorial son dos. Ahora, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que me están pidiendo producto vectorial?
ahora sí te van a poner la X. Al ponerte la X, ya te están diciendo que es un producto vectorial. Y como su nombre lo indica, el resultado va a salir un vector. Ya no va a salir un escalar, sino va a salir un vector. Y para eso se aplican determinantes, que lo puedes trabajar con diferentes métodos. En este caso te voy a explicar el método de cofactores. Bien, vamos a explicarlo, no se preocupen. Ahorita explicamos paso a paso cómo se hace eso, aunque el ciclo pasado seguramente lo has hecho, pero lo vamos a volver a explicar. Bien, ahora, ¿dónde se utiliza el producto vectorial? El producto vectorial, jóvenes, geométricamente hablando, es un vector perpendicular al plano donde se encuentran los dos vectores que estás multiplicando. Es decir, si yo tengo el vector A y el vector B, ese vector A y B están en un plano, y el producto escalar es el vector perpendicular a ese plano. ¿Sí? Eso es lo que estamos hallando. Ahora, este producto vectorial, geométricamente hablando, también es el área del paralelogramo que forman esos dos vectores. ¿Sí? Vamos a poner acá el vector B y este de acá es el vector A. Ese vector A y ese vector B proyectando está formando un paralelogramo. Entonces se dice, lo voy a poner acá de frente, que el área de ese paralelogramo es el módulo del producto vectorial. Ahora, ¿por qué? Acá está la demostración, ¿sí? Ahí está el paralelogramo. Tú sabes que el área del paralelogramo es base por altura, ¿sí? La altura, si esto es 90 grados y esto es el ángulo beta, el ángulo entre los vectores, la altura vendría a ser el módulo de A, que si fuera como la hipotenusa, por el seno de beta. La altura entonces es el seno de beta por A. Y aparte estaba B. Y si esto de acá viene a ser pues lo que es el producto vectorial por definición. Por eso se dice que el producto vectorial, o mejor dicho, el módulo del producto vectorial, viene a ser, pues, el área del paralelogramo que lo forma. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. Determine el área del triángulo formado por los vértices que están ahí. Bien, vamos a suponer que acá está el vértice A, acá el vértice B, acá el vértice C. Son vértices, son puntos. Bien, lo que yo voy a hacer es escoger dos vectores. Puede ser el vector AB con el vector AC, o de repente el vector BC con el vector AC, cualquier vector. En este caso, para mirar también, ay, perdón, salió ahí encima la palabra solución, vamos a hacerlo un poquito más abajo, así, por acá. Entonces, A, B y C. Entonces te decía que vamos a escoger dos vectores, los que se deseen, ¿sí? En este caso, para hacer el ejemplo, vamos a trabajar con el vector AB. Acá está el vector AB. Y el otro vector que voy a trabajar va a ser el vector AC. Ahí está, vector AB y vector AC. Este vector, si tú proyectas sus paralelas, va a formar pues un paralelogramo, y que luego se den cuenta. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos nosotros que el área de ese paralelogramo es el producto vectorial. Sí, profe, pero a mí no me piden todo el paralelogramo, quieren el triángulo. Ya, pues el triángulo es la mitad. Entonces, a ese resultado le voy a sacar la mitad. ¿Vale? Entonces, lo que yo tengo que hacer, en primer lugar, es el producto vectorial de AB y BC. Pero para conocer el producto vectorial de AB y BC, necesito conocer quién es el vector A y quién es el vector AB y quién es el vector BC. Si yo no conozco quiénes son esos vectores, entonces no voy a poder continuar con mi ejercicio. Entonces vamos a conocerlos, ¿sí? Lo voy a escribir por acá. A ver, el vector AB. Recuerda que el vector AB va a estar B menos A. Si tú estás B menos A, te va a salir 1 menos 2 y 2. Yo sé que tú lo puedes hacer. Ahí compruébalo, por favor. Ya lo hemos practicado. Se va restando. 2 menos 1, menos 1 menos 1 y 5 menos 3. Y también necesito el vector AC. El vector AC vas a restar C menos A. Y al restar C menos A te va a salir menos 4, 2 y menos 2. Listo. Ahora sí vamos a ver la solución. Mira, ya tengo los dos vectores. Voy a multiplicarlos vectorialmente.
¿Cómo se hace para multiplicar vectorialmente estos dos vectores? Recuerda que vectorial se simboliza con X. ¿Cómo se hace? Se hace la determinante de tres filas de matrices. Primero vas a poner IJK, luego vas a poner el vector AB y luego el vector AC, ¿no? Son dos vectores, ahí está. Y vas a aplicar ahí determinante. En este caso vamos a aplicar el método de cofactores. No sé si se acuerdan. ¿Cómo era? Yo escogía la letra I, pero eliminabas toda la fila y toda la columna de la I y te quedaba solamente esta parte. ¿Sí? Solamente esta parte que es menos 2, 2, ¿sí? Menos 2, 2, acá lo voy a apuntar, menos 2, 2, menos 2 y 2, toda esta parte. Luego cuando haces la J, eliminas la fila de la J y la columna de la J y te queda 1 menos 4, 2 y menos 2. Y cuando haces la K, eliminas la columna de la K y la fila de la K y te queda 1 menos 2, menos 4 y 2. Eso es lo que vas a ver ahorita acá en la solución. Ahí está, espero se note. En la I te está quedando menos 2, 2, 2 menos 2, en la J y en la K. Ahora, en el medio vas a ponerle menos, ¿sí? Esa es una regla. Como siempre, acá se va a trabajar con dos vectores, entonces siempre se van a formar 9 elementos, así que siempre al medio va a ser menos. En otras palabras, la J tiene que ser menos, necesariamente. Bien, ahora, ¿qué se hace después? Mira, ¿por qué acá dice que sale 0? ¿Por qué sale menos 6? ¿Por qué sale 6, profesor? Lo que pasa es que acá se aplica determinante. ¿Y cómo se aplica esa determinante? Multiplicando en aspa. Se empieza por esta diagonal, la que estoy marcando. Esa por ahí se empieza, se llama diagonal principal. Menos 2 por menos 2, eso sale 4 positivo. Y 2 por 2 también sale 4. Y eso se da esta. Por eso que la primera respuesta es 0. En la otra es lo mismo. 1 por menos 2 es menos 2. Menos 4 por menos 2 es menos 8. Pero al medio se pone menos porque se da esta. Esto sale 6 negativo, por eso que acá es 6 negativo. Y en el último lo mismo, 1 por 2, 2, y menos 4 por menos 2 es 8, pero se da esta, sale menos 6. Y este sería el producto vectorial, 0 menos 6. Es decir, el vector está saliendo 0, menos 6 y menos 6. Ese es el vector, el producto vectorial. Pero no se olviden ustedes, ¿sí? Acá está el vector, 0, menos 6, 6. Pero no se olviden ustedes que el área es el módulo de ese vector. ¿Sí? El módulo de ese vector. El área es el módulo de ese vector. Vamos a borrar esta parte. Ya espero se haya entendido que se hace en aspa. Si no, retrocede el video y te vas a dar cuenta. Bien, entonces, un momento. Ya. Entonces acá está. Se saca el módulo, cada elemento se eleva al cuadrado y sale 6 raíz de 2. Perdón. Sale 6 raíz de 2. Pero ese es el área del paralelogramo. Yo necesito el área del triángulo. Por lo tanto, eso se divide entre 2. O sea, un medio, la mitad. Y un medio de 6 raíz de 2 es 3 raíz de 2. Y bien, jóvenes, esa sería pues la explicación de lo que es el producto vectorial. Bien, les agradezco su atención prestada. Hay algunos conceptos adicionales que todavía faltan explicar, que ya son pocos. Eso ya lo haremos en la clase respectiva. Lo que te he explicado acá es lo más importante de este capítulo. Los ejercicios y algunos problemas y algunas otras definiciones lo van a ver en clase con el docente que les toque. Muchas gracias por su atención prestada. Espero les haya ayudado este video para reforzar o para empezar a entender este tema. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.